Esto me pasó a mí cuando era niño. Creo que tenía 12 años, ahora hace unos 20 años. Halloween es una de mis fiestas favoritas. Me encanta salir con mis amigos, ponerme disfraces divertidos y salir a comprar un montón de dulces. Durante el año, recuerdo que mi amigo Sean vino a tratarme. Después tenía previsto pasar la noche en mi casa. Solo vivía con mi mamá y mi hermana estaba en la casa de su mejor amiga. Sean y yo nos fuimos para ir a la terapia desencadenante, tal vez a las 5 de la tarde. Yo describiría el barrio en el que vivo como bastante típico. Hay muchas otras casas en mi calle y vivimos en una gran zona residencial. Aunque mi calle suele ser bastante tranquila, todavía recibimos muchas bromas o golosinas de los niños del vecindario. Sean y yo fuimos primero a todas las casas de mi calle y luego a la siguiente calle. Terminamos pasando horas pidiendo dulces hasta que nuestras bolsas no pudieron contener más dulces. Yo diría que cuando decidimos regresar a mi casa durante todo el tiempo de la terapia desencadenante, eran alrededor de las 8 en punto y todo parecía normal y vimos a muchos otros niños que también estaban en terapia desencadenante. El camino a casa probablemente tomó unos 30 minutos, pero finalmente llegamos allí. Una vez dentro, Sean y yo comenzamos a revisar todos los dulces que habíamos recibido. Recuerdo que no mucho después, mi mamá se levantó para irse a la cama y Sean y yo no teníamos escuela al día siguiente, así que nos quedamos despiertos hasta tarde. Entramos a la sala de estar y comenzamos a jugar un videojuego, probablemente una PlayStation 2 o cualquier juego importante en ese momento. Jugamos muchos juegos multijugador divertidos que podríamos haber jugado durante horas, pero solo 10 minutos después sonó el timbre. Por supuesto, Sean y yo pensamos que era una estafa, pero ya era demasiado tarde. Además, mi mamá apaga las luces antes de acostarse. Miramos la hora y ya eran más de las 10. Definitivamente es tarde para que alguien active la cura, pero aún hay una gran posibilidad. Hicimos una pausa en el juego y me levanté para comprobar quién era. Sean me siguió, pero ambos nos detuvimos para mirar por la ventana delantera de la sala de estar. Primero podemos ver los escalones de la entrada. Si movemos un poquito las cortinas. Mientras lo hacía, vi a un hombre adulto parado frente a la puerta principal. No es un niño, no es un truco ni un controlador. El hombre no tenía ningún tipo de ropa y no lo reconocí como un vecino ni ningún conocido. Después de verlo, rápidamente cerramos las cortinas, temiendo que el hombre mirara y nos viera. No estábamos muy seguros de qué hacer, pero decidimos ignorarlo. No sabemos qué quiere este hombre, pero parece extraño que esté allí. Obviamente, no voy a abrirle la puerta a ningún bicho raro a altas horas de la noche. El hombre volvió a tocar el timbre. Casi esperaba que mi mamá todavía estuviera despierta y bajáramos las escaleras, pero no lo hizo después del segundo timbre. Durante un rato después de eso, todo estuvo en silencio, y Sean y yo supusimos que la persona debía haberse ido. Me sentía un poco mejor y estábamos a punto de volver a jugar videojuegos, pero Sean tuvo la idea de mirar por la ventana para asegurarse de que esa persona ya se hubiera ido. Estuve de acuerdo y caminé hacia la ventana. Abrí las cortinas y miré hacia afuera, pero cuando miré, vi al hombre al otro lado de la ventana. Cuando lo vi, me miró y rápidamente volví a cerrar las cortinas. Sean y yo salimos corriendo de la habitación, corrimos escaleras arriba y nos fuimos. Desde allí entramos a mi habitación y cerramos la puerta detrás de nosotros. Tenía mucho miedo, pero sentí que allí estaríamos a salvo. No sabemos qué estaba haciendo ese hombre en nuestro jardín o junto a nuestras ventanas, pero espero que se vaya. Sean y yo estábamos hablando de lo que acabábamos de ver cuando de repente escuchamos el sonido de cristales rotos en el piso de abajo. Cuando escuché la noticia, me asusté 100 veces más que antes. Sean y yo salimos corriendo de mi habitación y recorrimos el pasillo hasta la habitación de mi madre. Cuando entramos, ella se despertó y le conté lo que pasó. Había un teléfono en su habitación y empezó a llamar a la policía.
Me acerqué y cerré la puerta del dormitorio y ambos entramos al armario del dormitorio y entramos. No escuchamos nada, pero el tipo estuvo abajo en algún lugar, por lo que pareció una eternidad. Mientras esperábamos a que llegara la policía, solo esperaba que no oyéramos a alguien caminando por el pasillo o por la puerta. Ninguno de nosotros sabía quién era este hombre ni por qué estaba aquí. Después de esperar entre 10 y 15 minutos, finalmente llegó la policía. Registraron la casa, pero el hombre se había ido. Rompió la ventana del frente de la sala donde lo vimos. La casa de abajo estaba desordenada en algunos lugares y habían robado varios objetos. En general, nos alegramos de que el hombre se hubiera ido, aunque no tengo idea de por qué irrumpió en la casa. Estuve muy asustado toda la noche pensando que el tipo podría regresar, pero afortunadamente no lo hizo. Ese fue definitivamente mi recuerdo más aterrador de Halloween. Esta historia ocurrió hace varios años cuando yo era un niño. En algunos casos, si tuviera que adivinar, habría sido alrededor del año 2003, cuando tenía unos 6 o 7 años. Aunque era joven, creo que recuerdo muy bien esta noche. Cuando era más joven estaba muy emocionado por Halloween porque me encantaban los embaucadores, las golosinas y recibir muchos dulces. Todo el día es siempre un momento divertido. Recuerdo que ese año estaba jugando al truco o trato con mi hermana que tenía unos 10 años. Nuestros padres confiaron en nosotros y nos permitieron ir solos a un hospital cercano y ellos se quedarían con mi hermano. Es joven, quizás solo tenga 3 años. Mis padres repartían dulces y lo cuidaban mientras estábamos fuera. Hay muchas casas en nuestro vecindario y todas son aproximadamente del mismo tamaño. Hay un parque al final de la calle, luego más calles de casas, por las que planeamos caminar, y luego tal vez otras 2 o 3 calles más cercanas. No queremos ir demasiado lejos. Nuestros padres también nos dijeron que no hiciéramos esto. No sé cuándo salimos, pero el sol apenas comenzaba a ponerse. Yo era corredor para Halloween y no recuerdo quién era mi hermana, pero había muchos otros niños afuera y cuando nos íbamos vimos a algunos niños caminando por la calle. Fuimos a las casas de la calle una tras otra. Conocíamos a algunos de los vecinos cercanos y todos nos saludaron. Pronto llegamos al final de la calle o no reconocimos a la gente. Por esa época recuerdo que pasó una furgoneta por delante de nosotros. Las calles suelen ser bastante tranquilas, pero no es raro que pasen coches. La única razón por la que recuerdo esta furgoneta es porque nos pasó por el otro lado y apenas un minuto después cuando nos pasó también iba muy lento. Nuestros padres siempre nos decían que tuviéramos cuidado con los coches que circulaban despacio. Podría ser simplemente alguien con niños quien desencadena la terapia. Mi hermana y yo fuimos a la siguiente calle por donde venía la furgoneta. Las calles se conectan al final y comenzamos por un lado de la calle y fuimos a todas las casas. Luego cruzamos la calle hacia el otro lado y fuimos a todas esas casas, y luego caminamos por el parque. Cuando casi habíamos completado esa calle, la furgoneta nos pasó por tercera vez. Esta vez mi hermana dijo algo. Todavía iba muy lento y mi hermana mencionó algo sobre cómo seguíamos viendo a este fan. Por supuesto, esto es un poco extraño. Recuerdo que era una furgoneta marrón convertida y no sabía quién la conducía ni nada. Cuando mi hermana y yo nos acercábamos al parque al final de la calle, volvimos a ver la camioneta. Esta vez condujo muy despacio y luego se detuvo cerca de nosotros. Ambos miramos y la ventanilla del conductor bajó. El coche lo conducía un hombre con barba gris, gafas y gorra de béisbol. Nos saludó y nos tendió un gran cuenco de dulces desde la ventana. Dijo algo como, «Hola niños, vengan aquí y consigan algunos dulces». Lo recuerdo con una enorme sonrisa en el rostro. Ahora a mi hermana y a mí siempre nos dicen que no nos acerquemos a extraños y, obviamente, que no nos acerquemos a vehículos extraños. Pero como es Halloween y parece que solo está repartiendo dulces, eso parece diferente. Quiero decir, nunca llamarías a las puertas de todos tus vecinos por la noche, pero en Halloween está bien.
Nos quedamos allí y miramos al chico por un rato y él nos dijo que estaba bien y nos saludó con la mano. Estaba a unos 20 pies de nosotros y no había otros niños en la calle. Mi hermana comenzó a caminar hacia el chico, así que la seguí. Cuando llegamos a la puerta del conductor, nos dijo que consiguiéramos todos los dulces que quisiéramos. Había muchas barras de chocolate de tamaño divertido en el tazón y cada uno de nosotros agarró 2. Recuerdo que nos dijo que comiéramos más y parecía muy amigable. Cada uno de nosotros tomó un poco más y luego el tipo nos dijo que en realidad tenía más dulces para repartir. Dijo que había un grupo de personas detrás de su camioneta y que podíamos ayudarnos nosotros mismos. Luego señaló la puerta lateral de la furgoneta. Mi hermana y yo lo sabíamos mejor. Eso es realmente extraño, y aunque tal vez tenga un montón de dulces detrás de él, no queremos saberlo. Simplemente negué con la cabeza y mi hermana le dijo al guía turístico que no, gracias. Todavía se mostró bastante amigable y dijo que estaba bien. Entonces mi hermana y yo nos dimos vuelta y comenzamos a caminar por el parque por sus senderos. El hombre permaneció en su camioneta y no se fue inmediatamente. Parecía como si simplemente nos estuviera mirando y nos alejáramos cada vez más de él, lo cual sé que me pareció un poco espeluznante. Caminamos por el parque y finalmente llegamos a la siguiente calle. Luego comenzamos a ir a la casa de esa calle uno en secuencia. Mi hermana y yo compramos muchos dulces en esa calle y pronto nuestras bolsas estuvieron llenas. Decidimos volver a casa y fue entonces cuando volvimos a ver la furgoneta. Lo vimos entrar a la calle desde el otro extremo y mi hermana lo señaló y estábamos muy cerca del parque cuando se acercaba. De hecho, comenzamos a correr hacia el parque y salimos de la camioneta antes de que el tipo nos viera. Cuando pudimos volver al camino que llevaba a la calle vimos pasar la furgoneta, todavía iba muy lenta y mi hermana y yo charlamos sobre ello y lo raro que se veía. Yo era muy joven pero sabía que algo estaba pasando y mi hermana sabía más que yo. Caminamos muy rápido de regreso a nuestra calle y luego solo tuvimos que caminar por la calle hasta llegar a nuestra casa y mientras caminábamos por la calle no vimos la camioneta en absoluto. Finalmente, regresamos a casa y entramos a nuestra casa. Probablemente eran alrededor de las 9 de la noche. Cuando entremos, empezaremos a comer dulces y a mirar televisión o una película. Poco después de regresar a casa estaba en la sala de estar y noté algo afuera de la ventana delantera. La furgoneta volvió a pasar. Llamé a mi hermana, pero ella estaba en la cocina con mis padres. Entonces la furgoneta se detuvo a un lado de la carretera, justo delante de nuestra casa. Mi corazón empezó a acelerarse y grité llamando a mi hermana y a mis padres. Después de unos segundos, entraron a la habitación y les mostré la camioneta. Mi papá bajó las persianas y miró por la ventana, y cuando lo hizo, la camioneta comenzó a alejarse. Les contamos a nuestros padres cómo seguíamos viendo la camioneta y el hombre nos regalaba unos dulces. Recuerdo que nuestros padres nos hablaban de extraños y esas cosas, pero parecía que esa persona finalmente se había ido para siempre. Ya debía haber sido fin de semana o algo así, porque sabía que esa noche nos quedaríamos despiertos hasta tarde durante las siguientes horas, yo comiendo dulces y pasando el rato. Yo estaba en la sala y mis padres, creo, en la cocina. Estaba viendo la televisión cuando de repente oí el sonido de un coche circulando por la calle. Subí un poco las persianas y miré hacia la calle. El camión ha vuelto. Lo miré para ver si volvía a pasar. Se movía muy lentamente, como siempre. La furgoneta pasó un poco por nuestra casa y luego se detuvo, estacionada al costado de la calle. Esto es realmente espeluznante. Entonces se abrió la puerta del conductor de la furgoneta y el hombre salió. Cuando vi esto comencé a gritarles a mis padres nuevamente. Entraron a la habitación y el hombre caminaba hacia el patio delantero. Dije que el tipo había vuelto y mi papá se acercó a nuestra puerta principal. Abrió la puerta, pero cuando abrió la puerta mosquitera para salir, el hombre se dio la vuelta. Luego echó a correr, regresó corriendo a su camioneta, subió y se fue. No puedo creer que haya vuelto.
Esta vez mis padres llamaron a la policía. Recuerdo que salieron poco después y hablaron con todos nosotros. Informamos que el hombre era sospechoso y no lo vimos durante el resto de la noche. Me alegro mucho de que no haya regresado. No me di cuenta en ese momento, pero mirando hacia atrás, mi hermana y yo probablemente estábamos muy cerca de ser secuestrados. Nunca nos habríamos subido a su camioneta, pero el hecho de que él quisiera que subiéramos era muy sospechoso. Espero que ese tipo no sea realmente dañino, pero no sé cómo explicar su comportamiento cuestionable más allá de eso. Soy femenina. Esto sucedió hace unos años cuando estaba en la universidad. Sucedió la noche de Halloween y estaba en una nueva universidad. Soy un estudiante de tercer año, pero recientemente me transfirieron de una universidad diferente y este es mi primer año allí. Por eso vivo en el dormitorio. Pude hacer algunos amigos universitarios rápidamente en mi nueva escuela y para Halloween teníamos planes de pasar el rato. Había una especie de fiesta de Halloween en casa de algunos amigos. Me vestí de vaquera y caminé con mi amiga hasta la casa de otra amiga. Estaban haciendo una fiesta de disfraces que duró hasta las 10 u 11 de la noche. Luego la gente se fue para ir a bares cercanos. Fui con unos amigos, pero la historia realmente comienza cuando salí del bar. Obviamente, como es Halloween, casi todo el mundo lleva algún tipo de disfraz. A veces es difícil saber quiénes son todos. Finalmente, en un bar al que fuimos, me cansé y ya no podía sentir nada. Decidí volver a dormir, pero ninguno de mis amigos quería irse. Sin embargo, probablemente era un poco más de la 1 de la madrugada. No creo que sea gran cosa que no quieran ir, yo volveré por mi cuenta. El camino de regreso a mi dormitorio solo toma unos 10 minutos y no hace tanto frío afuera. Salí del bar y comencé a caminar de regreso. Al principio había algunas personas en la acera, pero se hizo más silencio. Seguí una acera de regreso al campus, que estaba a solo unas cuadras de distancia. Cuando estaba casi en el campus, vi al hombre caminando por la acera detrás de mí. Está vestido como el Joker de Batman, pero en lugar de pintarse la cara, lleva una máscara de goma. Recuerdo haberlo visto en un bar. No sé quién es, pero imagino que podría ser otro estudiante. Estaba caminando hacia casa y esa persona probablemente estaba a 100 pies detrás de mí. Tomó el mismo camino que yo y me siguió. Dejé de prestarle atención, pero cuando regresé al campus y me acerqué al dormitorio, lo noté nuevamente. Es un poco extraño, pero probablemente viva en mi dormitorio. Recuerdo haberlo visto todo el camino de regreso, solo que más cerca de mí. Parecía estar mirándome, pero no podía distinguirlo a través de la máscara. Finalmente llegué a mi edificio y entré. Mientras estaba dentro, me subí al ascensor y subí a mi piso, que era el tercer piso. Luego entré a mi habitación y entré. Me cambié y me dirigí al baño que estaba en el pasillo. Cuando hago esto, escucho a la gente pasar por mi habitación desde afuera y en lugar de simplemente salir de mi habitación, miro por la mirilla para ver quién está allí. Vi pasar a este tipo vestido de payaso. Esto me parece un poco extraño. Luego se detuvo en mi puerta, lo cual fue realmente extraño. Entonces me pregunté si me había seguido, tal vez simplemente vivía allí. Mi piso era todo femenino, así que sabía que él no vivía en este piso. Se quedó allí unos segundos y luego empezó a caminar de un lado a otro. Aunque en realidad nunca desapareció de mi vista. Luego, en un momento, se quitó la máscara de payaso. Esto sugiere que quizás no sea un estudiante universitario. El hombre parecía tener unos 40 o incluso 50 años, era bajo y pesado, no sabía qué estaba haciendo aquí, luego se volvió a poner la máscara, fui a la puerta y traté de abrirla. Por suerte la puerta estaba cerrada con llave. Él estaba parado allí, justo al otro lado de mi puerta, dando miedo, y luego escuché a alguien en el pasillo abrir la puerta. El hombre se giró y caminó hacia la izquierda por un rato, y cuando lo perdí de vista, abrí la puerta y miré hacia el pasillo. No pude verlo, debió haberse levantado del suelo.
Me fui a la cama poco después de eso. No creía que este tipo hubiera regresado, pero fue bastante espeluznante saber que podría haberme seguido desde el bar hasta mi dormitorio. Entonces se abrió la puerta. Dije, obtienes tu pizza en Papa John's. El hombre me miró en blanco y luego tomó la caja de mi mano. Entonces, un fuerte golpe sonó en el pasillo de la casa. Miré hacia el hombre, pero la casa estaba demasiado oscura y no podía ver nada. Después de un rato, la puerta se cerró de golpe. Los escuché cerrarla y correr rápidamente por el pasillo, y luego todo volvió a quedar en silencio. Esperé un minuto, escuchando, pero al no oír nada más, volví al coche y me fui. Estacioné en el estacionamiento de una tienda cercana y llamé a la policía para realizar un control de bienestar en la casa. No estoy seguro de nada, pero no quiero correr el riesgo de no informarlo. Esa noche recibí una llamada diciendo que no encontraron nada de qué preocuparse. Lo raro es que dijeron que ahí solo vivía esa persona, pero tenía que estar alguien más para hacer el sonido que escuché, que es también donde escuché sonar el teléfono. No pasó nada más. Pero todavía estoy pensando en qué pasó exactamente esa noche. Podría ser simplemente un extraño y nada más. Pero podría ser otra cosa que me mantenga despierto por la noche. Conduje por la ruta para entregar la última pizza de la noche. Ha durado hasta primera hora de la mañana, sobre las 2 de la madrugada. Vivo en un pequeño pueblo bonito y trabajo en la pizzería local. Ese es uno de los únicos lugares que ofrece servicio de entrega ya que la mayor parte de la ciudad está muy extendida. El camino que tomé era un camino menos transitado que facilitaba el paso de un lado a otro de la ciudad sin semáforos ni intersecciones. Mientras conducía, el bosque que rodeaba la ciudad estaba casi vacío y mi auto comenzó a sentirse diferente. Revisé el gas pero estaba reducido a la mitad y no aparecieron otros iconos en mi tablero. Pensé que no era nada y lo ignoré, pero cuanto más avanzaba, más luchaba mi auto. Golpeó, avanzando y retrocediendo, y traté de mantener la velocidad hasta que dejó de acelerar. El coche avanzó y lo detuve lentamente hacia un lado de la carretera, medio parado sobre el césped, un poco molesto. Cuando intenté volver a conducir el coche, miré de nuevo el tablero, pero no tuve suerte. Me froté los ojos con frustración y salí tranquilamente del auto, buscando cualquier señal de daño afuera del auto. No vi nada, pero era un auto muy viejo. Para ser honesto, ni siquiera sabía qué buscar. Mientras estaba allí miré hacia el camino y no vi nada más que niebla y árboles. Pero cuando miré hacia atrás por donde había venido, vi a un hombre distante, parado en la niebla al otro lado de la carretera. Regresé al auto y llamé a uno de mis compañeros de trabajo que también era mi amigo y le pregunté si podía hacerme un favor y recogerme. Estuvo de acuerdo, aunque no lo necesitaría hasta dentro de 30 minutos. Le agradecí y llamé al cliente para contarle mi situación y disculparme por las molestias. Fueron geniales al respecto, así que todo lo que me quedaba por hacer era sentarme y esperar. Después de un rato recordé la figura que había visto, así que miré en el espejo pero no vi nada. Aunque estaba oscuro y con niebla, no vi a nadie al costado del camino ni cerca de los árboles. Volví a sentarme, abrí la caja de pizza y tomé una porción de pizza mientras esperaba. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, un sentimiento espeluznante siguió creciendo en mí. En esta carretera vacía, la vista era tan limitada que empezó a asustarme. Solo podía ver unos pocos metros de bosque antes de la oscuridad total, y la niebla en el camino parecía volverse más densa a medida que pasaba el tiempo. Esperé 30 minutos, manteniendo los ojos abiertos y mirándome en el espejo. Pero entonces escuché algo. Los pasos se hicieron cada vez más distintos a medida que el sonido se acercaba. De la oscuridad del bosque. Miré fijamente la niebla vacía y vi aparecer a un hombre junto a un árbol. Caminó directamente hacia mi auto, llamó a la ventana y me dedicó una sonrisa amistosa. Lo siento, no puedo bajar la ventanilla, dije a través del cristal, sin saber qué más decir. El hombre no dijo nada y con indiferencia intentó abrir la puerta y caminar hacia atrás.
Me miré en el espejo mientras él estaba parado junto al baúl y parecía que estaba tratando de esconderse por un segundo, moviéndose con algo en la mano, y en ese momento los faros aparecieron a través de la niebla de la carretera. El hombre observó cómo el auto disminuía la velocidad y comenzaba a detenerse detrás de mí. Luego corrió hacia el bosque y me perdió de vista. En el otoño, mi amigo también pareció notar a este tipo porque era muy cauteloso al acercarse a mi auto. Terminamos dejando mi auto y cuando regresaba con mi amigo me dijo que el hombre tenía un arma antes de correr hacia el bosque. Llamamos a la policía y una grúa recogió el coche, que resultó haber sido asaltado y saqueado. Resultó que el medidor de gasolina estaba atascado en el medio y en realidad era un tanque de gasolina vacío. Pero no hay nada superior en este hombre. No sé qué quiere hacer. Quiero decir, obviamente robó el auto, pero ¿qué me habría hecho si hubiera intentado robarme mientras estaba adentro? ¿Y por qué habría estado en esa carretera vacía en medio de la noche? Todo lo que puedo decir. Es decir, si mi amigo no apareciera y estuviera bastante seguro de que nunca más me volverían a ver. Conseguí mi primer trabajo este año como repartidor en un restaurante Pizza Hut. Tengo 16 años, así que este es solo un trabajo de medio tiempo para mí después de la escuela. Días por semana. Elegí Pizza Hut porque no estaba tan ocupado y no quería tener trabajo. Durante los primeros meses estuve estresado y no tenía ningún interés. Es un trabajo muy aburrido y repetitivo que lo hace olvidable la mayoría de los días. Pero entonces tuve una experiencia que nunca olvidaré. Era viernes y recibimos el pedido justo antes del cierre. La dirección no está muy lejos, pero pasa por una parte de la ciudad que casi nunca visito. Este barrio se diferencia de otros en que no tiene muchas casas ni tiendas, lo que no me da ninguna razón para ir allí. Seguí revisando el GPS mientras me llevaba por todo el vecindario y parecía que todos los caminos estaban doblados hasta que finalmente decía que había llegado pero que algo no estaba bien. A mi izquierda había una hilera de unas 6 o 7 casas y a mi derecha había un camino que conducía al parque. El waypoint en el GPS se mostraba a la derecha, así que lo verifiqué 2 veces buscando la dirección en Google y resultó ser la dirección real del parque. Estacioné al costado de la carretera, agarré mi pizza y salí al sendero, que se veía mejor y me di cuenta de que era solo una acera, que no conducía a ningún parque infantil ni nada parecido. Allí esperaba ver a un grupo de niños pidiendo pizza, pero en lugar de eso había un tipo sentado en un banco saludándome con la mano. Comencé a caminar, todavía un poco inseguro. Cuando me acerqué, se levantó y comenzó a buscar dinero en efectivo en su billetera. Estaba solo en la acera esa noche y por alguna razón necesitaba que le entregaran pizza aquí, lo cual era extraño por decirlo menos, así que cuando me acerqué me sentí escéptico cuando lo saludé. Empezamos a intercambiar todo, pero durante la interacción el chico empezó a hablar solo, repitiendo las mismas frases como estoy bien y todo va a estar bien, lo que me hizo sentir como que necesitaba preguntarle si estaba bien. Dejó de hablar y me miró a los ojos. Vi miedo e impotencia que nunca antes había visto en los ojos de alguien. Por su mirada solitaria, sentí una descarga de adrenalina a través de mí, y me di la vuelta, solo para encontrarme con un hombre alto que llevaba una máscara de tela. Me apuntó con un cuchillo y me gritó que me vaciara los bolsillos y tirara todo al suelo. Rápidamente hice lo que me pidió, solo para asustarme más cuando comenzó a empujarnos con fuerza a mí y al chico fuera del banco y a tirarlo al suelo, sin mostrar interés en nada. Caminamos durante unos minutos y nos adentramos suavemente en el bosque, lo suficientemente lejos como para que ya no se pudiera ver la luz del sendero. Entonces el chico que estaba a mi lado de repente me empujó al suelo y empezó a correr en la otra dirección. El hombre enmascarado inesperadamente me dejó y lo siguió. Me levanté rápidamente y corrí de regreso al sendero, sin oír ni ver nada, nada más. La policía llegó a los pocos minutos de mi llamada, pero ambos hombres se habían ido y, por lo que pude ver, todavía estaban allí. No puedo explicar por qué la otra víctima me empujó hacia abajo, aunque lo más probable es que lo hiciera para alejarme y poder escapar. No lo culpo,
pero fue un movimiento discreto. Me hizo sentir un poco menos de lástima por él y por todo lo que tuvo que soportar después. Se desconocía lo que el secuestrador pretendía hacer, pero su falta de interés en mi billetera o mis pertenencias me pareció algo muy aterrador. Irónicamente, fue el egoísmo de otra víctima lo que me puso en esa terrible situación y me rescató de ella. Hace unos 2 años, estaba trabajando en una empresa de Papa John's en mi ciudad natal mientras tomaba un curso en línea en la universidad. No creo que nadie quiera trabajar en Papa John's, y mucho menos en un restaurante de comida rápida, pero como voy a la escuela durante la semana, son flexibles. Trabajaba 3 días a la semana, viernes, sábado y domingo, y terminé trabajando por turnos como repartidor. Estoy seguro de que todos conocen los conceptos básicos, pero básicamente espero en la tienda a que lleguen los pedidos y luego los entrego 1 o 2 a la vez. La ubicación de nuestro Papa John's no siempre está ocupada. Pasé la mayor parte del tiempo atrás, charlando con colegas y esperando a que el reloj avanzara. Poco después de las 11, llegó una llamada. Me contestó mi compañero de trabajo y lo puso en orden y rápidamente lo metió en el horno y al poco tiempo lo saqué y lo entregué. Esta dirección está a solo 10 minutos de una comunidad residencial promedio de tamaño mediano. Estacioné en el camino de entrada, rápidamente tomé la pizza y caminé hacia la puerta principal. Estaba a punto de tocar el timbre cuando noté un trozo de papel pegado a la puerta. Había un mensaje escrito a mano que decía que no llamaran ni usaran el timbre. Lo releo muchas veces pensando que me debe estar diciendo que haga una cosa o la otra. Pero no, se dice que ninguno de los dos funciona. Este también es un trozo de papel nuevo, así que sé que el letrero debe ser para mí, pero ¿cómo lo hago? Saqué mi teléfono y marqué el número que figuraba en el pedido. Sonó una vez y luego escuché el timbre proveniente del interior de la casa. Estaba en silencio, probablemente viniendo de algún lugar detrás de la casa, pero solo sonó unas cuantas veces antes de detenerse. Miré mi teléfono y la llamada fue rechazada. Curiosamente, no escuché la voz de nadie ni vi ningún movimiento en las ventanas. Me apoyé contra la puerta y traté de escuchar con más atención. Todo estaba en silencio, sin ningún sonido, hasta que un repentino revoltijo de pasos bajó ruidosamente las escaleras, sacudiendo toda la casa, y se dirigió hacia la puerta principal. Retrocedí, tratando de actuar con naturalidad, pero el repentino sonido agresivo me sobresaltó. Pasaron unos segundos sin que abrieran la puerta, pero supe que el hombre estaba del otro lado, suponiendo que me estaba mirando por la mirilla, y me sentí un poco incómodo. No sé si todo esto está pasando o si es solo un presentimiento, pero algo me dice que esto está mal. Mirando las otras casas, todo el barrio estaba oscuro, con solo unas pocas luces en toda la calle, lo que hizo que mis sentimientos fueran aún más perceptivos. Solía trabajar en un gimnasio que estaba abierto las 24 horas. Este es un gimnasio bastante grande, no solo una sala de pesas y un gimnasio. Contamos con 2 niveles, una cancha de baloncesto, varios estudios para clases de acondicionamiento físico como yoga y luego múltiples áreas de pesas y cardio. El gimnasio tiene mucho personal, tan grande como se necesita, pero por las noches no hay mucha gente trabajando allí porque no hay mucha gente haciendo ejercicio durante ese tiempo. Cuando comencé, trabajaba principalmente de noche. La mayoría de los días, todavía tenemos entre 4 y 5 empleados trabajando al mismo tiempo, pero estarán muy dispersos. Alguien estaría en la recepción y alguien estaría en otra mesa que teníamos fuera de la cancha de baloncesto. Luego otros se moverán y harán lo que sea necesario. Intercambiábamos quién hacía qué y todos teníamos algunas capacitaciones diferentes. Una noche estaba trabajando y ya era bastante tarde. Probablemente era alrededor de la 1 de la madrugada, que es probablemente el momento más tranquilo entre la medianoche y las 4 de la madrugada. Estará muy tranquilo. Habrá un número importante de personas que trabajarán duro. A partir de las 4 de la mañana. Todavía está tranquilo pero notablemente más ocupado. Luego a las 6 de la mañana empieza a estar más ocupado.
generalmente cuando me voy. De todos modos, en esta noche en particular, alrededor de las 2 de la madrugada, estaba realmente muerto. Creo que tal vez había 2 o 3 personas haciendo ejercicio en todo el gimnasio. Salí y limpié un par de áreas diferentes que estaban un poco apartadas. Las áreas más comunes se limpiarán con mayor frecuencia y con mayor prioridad, pero muchas veces otras áreas simplemente se limpiarán durante la noche. Tenía un carrito con algunos artículos de limpieza y me dirigí a un lugar donde estaba sola. El gimnasio no es una gran zona abierta, sino más áreas diferentes. Comencé a limpiar y me concentré mucho en lo que estaba haciendo. Disfruté la limpieza la mayor parte del tiempo y después de estar allí unos 20 o 30 minutos la encontré bastante satisfactoria y escuché un ruido lejano. Pensé que era solo levantar pesas. No tenía idea de que había alguien más cerca, aunque un tiempo después lo escuché nuevamente, y esta vez me di cuenta de que sonaba como si viniera de la escalera. No es común que haya gente en las escaleras, pero a veces hay gente caminando por ellas. Sin embargo, los ruidos no suenan como ruidos de levantamiento de pesas y no sé por qué alguien se quedaría allí tanto tiempo. Pensé que tal vez uno de mis colegas estaba haciendo algo. Debido a esto, decidí acercarme y comprobarlo. Caminé con indiferencia hacia la escalera, que estaba a la izquierda, al otro lado de la habitación. Esta también es un área muy apartada de nuestro gimnasio. Cuando llegué allí comencé a caminar, pero vi a un hombre ya en la escalera. No trabajaba en el gimnasio, pero tampoco vestía ropa deportiva como la mayoría de los miembros. Llevaba jeans negros, una chaqueta negra, tenía el cabello largo y apretado y miraba en la dirección opuesta. Él simplemente se quedó allí y no hizo nada. Me di la vuelta y me alejé, de nuevo a lo que estaba haciendo, terminé de limpiar, limpié el área y me olvidé del chico. Había varios salones cerca y entré a uno de ellos para limpiar. Estos salones tenían pisos de madera, espejos y varias ventanas que daban al pasillo. Limpio en este salón de clases, tal como se supone que debo hacerlo. Después de unos 10 minutos algo me llamó la atención, las ventanas estaban un poco polarizadas pero noté que había alguien parado en una de ellas. Rápidamente me di cuenta de que este era el hombre que había visto en la escalera. Él simplemente se quedó allí mirándome, mirando hacia la habitación. Me da un poco de miedo. Intenté ignorarlo y seguir limpiando. El tiempo que estuvo incómodo allí probablemente fue más de 1 minuto. Luego miré hacia arriba y ya no estaba. Quienquiera que sea este tipo, parece bastante dudoso. Le pregunté si era miembro de nuestro gimnasio. Obviamente no conocía a todos los miembros porque era un gimnasio muy grande. Reconoceré a muchas personas, pero han estado trabajando al mismo tiempo que yo y, si sirve de algo, nunca antes había conocido a esta persona. Aún así, hice lo mejor que pude para ignorarlo. Después de limpiar el salón de clases, limpié varios otros lugares y los ordené. También organizo pesas fuera de lugar o desordenadas. Mientras hacía esto vi al hombre nuevamente, no cerca de mí sino caminando lentamente por un camino. No tenía idea de qué estaba haciendo allí, pero aún así no quería preguntarle ni nada. Tenemos a alguien trabajando en la recepción todo el tiempo. Tienes que escanear en la recepción para ingresar al gimnasio, por lo que la persona debe ser miembro, de lo contrario, no sé cómo ingresó al gimnasio. Eso es lo que estaba pensando mientras continuaba limpiando. Yo estaba en la esquina del área de pesas limpiando los espejos. Esta área también es muy remota, y mientras estuve aquí teníamos varias áreas con pesas, y vi al tipo nuevamente, excepto que esta vez caminaba hacia mí, sosteniendo una barra. Se puso la barra sobre los hombros e inmediatamente tuve un mal presentimiento, simplemente caminó hacia mí y me miró fijamente. Intenté irme sin que fuera obvio que estaba intentando dejarlo. Específicamente, caminé desde la esquina hacia un lado, estaba cerca de la escalera y caminé hacia allí. Cuando lo hice, el hombre cambió de dirección y caminó un poco más rápido hacia mí. ¿Qué me va a hacer? ¿Pegarme con una barra?
En ese momento subí las escaleras y troté rápidamente. Subir escaleras con una barra a cualquier velocidad es casi imposible. Escuché al hombre entrar por las escaleras, pero no lo escuché subir las escaleras detrás de mí. Cuando llegué arriba escuché un sonido muy fuerte de la barra siendo arrojada al suelo. Caminé hacia el área de recepción y encontré a uno de mis colegas. Le hablé de este hombre y no tenía idea de quién estaba hablando. Me di cuenta de que este tipo debía haberse colado. Decidimos pedirle que se fuera. Bajamos con cuidado las escaleras y vimos la barra en el suelo, pero el hombre ya no estaba. Después de una breve mirada a nuestro alrededor lo vimos caminando por la zona de aeróbic cercana. Intentamos llamar su atención pero nos ignoró. Le pregunté al chico si era miembro pero siguió caminando. Ni siquiera me respondió. Mi colega le dijo que le estábamos pidiendo que se fuera, se dio vuelta y caminó en la otra dirección. Hubo un momento que no sabíamos qué hacer y decidimos que íbamos a llamar a la policía, como si las empleadas del hogar estuvieran siguiendo al tipo para intentar hacerle entender que se tenía que ir, o íbamos para llamar a la policía. Mientras mi compañero de trabajo hablaba, el hombre se dio vuelta y trató de alejarse, luego comenzó a huir de nosotros y simplemente lo dejamos ir porque parecía que podría ser peligroso. Regresamos a la recepción y llamamos a la policía. Llegaron rápidamente y entraron al gimnasio buscando al hombre. Finalmente lo encontraron escondido detrás de la consola de una escalera. Al principio no quería irse y la policía tuvo que sacarlo del gimnasio. Realmente no sé qué le pasó y, de todos modos, me alegro mucho de que se haya ido. Esa fue la experiencia más aterradora que tuve trabajando en un gimnasio. Para un poco de historia, soy mujer y he estado yendo al gimnasio durante varios años. Hago ejercicio aproximadamente a la misma hora todos los días. Esto es lo que pasó el año pasado. El gimnasio al que fui lo describiría como de tamaño mediano. Normalmente salgo a trabajar después de terminar mi trabajo por la tarde y luego me voy a casa. Cada vez que estoy en el gimnasio, noto que mucha gente hace ejercicio aproximadamente al mismo tiempo que yo. El gimnasio tampoco suele estar tan ocupado, lo cual es una de sus mejores partes. Un día llegué al gimnasio después de salir del trabajo como todos, entré al vestuario, me cambié y luego salí a calentar en la cinta. Las cintas de correr de mi gimnasio dan a algunas salas de pesas. Delante de hay varias máquinas frente a las cintas de correr. Recuerdo que mientras caminaba en la cinta, noté a un hombre sentado sobre rulos de bíceps, mirando en mi dirección. Después de un momento, miré hacia esa dirección y vi que el hombre solo me estaba mirando. Aparté la mirada y lo sorprendí mirándome de nuevo, por tercera vez. Es un poco vergonzoso. Este era un tipo que nunca había visto aquí antes y lo estaba mirando fijamente y él ni siquiera parecía estar usando la máquina, simplemente sentado. Hice lo mejor que pude para ignorar al hombre y continuar con mi entrenamiento. Terminé mi trabajo en la cinta y luego pasé al área de pesas. Este tipo se ha ido y durante los siguientes 1010 minutos aproximadamente también estará en la izquierda y todo está bien. Pero cuando me di vuelta, vi al tipo sentado en el banco, mirándome de nuevo. Pensé para mis adentros, genial, un fanático del gimnasio. No estoy muy seguro de qué hacer con él. El hombre parecía tener unos 40 años, una altura y un peso promedio, y tenía el cabello desordenado de color castaño claro. Una vez más, ni siquiera estaba haciendo ejercicio, solo me miraba. Realmente no puedo creer los nervios de este tipo. Me mudé a otro rincón del gimnasio donde podía hacer el mismo ejercicio. Me dije a mí mismo que lo ignorara. Trabajé allí durante unos 20 minutos aproximadamente hasta que terminé el trabajo. Cuando me detuve, me di media vuelta y me alejé de nuevo. Esa persona está ahí. Ahora no es obvio que esté sentado frente a mí, pero estará cerca de mi dispositivo o frente a él. Nunca lo noté haciendo ninguna configuración o ejercicio. Decidí irme después de eso ya que casi había terminado. Entré al vestuario de mujeres para cambiarme y luego tomar mi bolsa de gimnasia.
Cuando salí del vestuario, no noté al chico de inmediato, lo cual estuvo bien, pero cuando caminé hacia la puerta principal para irme, lo vi sentado en una silla en el área del vestíbulo. No fue agradable porque sabía que me vería cuando pasara junto a él. Pero él no se levantó, así que me sentí mejor. Regresé a mi auto y salí para conducir a casa. Solo espero que ese hombre no se convierta en un habitual de mi gimnasio. No había manera de que no me estuviera mirando a propósito. Si esto continúa, definitivamente lo denunciaré. Conduje a casa, lo que me llevó unos 10 minutos. Llegué a casa, entré y seguí con mi vida diaria normal. Cuando regrese desempaquetaré mis cosas, me daré una ducha y prepararé algo de comida. Pero antes de que pudiera hacer eso, mientras caminaba hacia mi sala de estar, noté un auto conduciendo lentamente por la calle afuera de mi ventana. Inmediatamente comencé a sospechar. El coche pasó un poco más allá de mi casa y luego pareció que iba a detenerse. Como que se me escapó de la vista y por un momento pensé que era para un vecino. Estuve a punto de alejarme de la ventana, pero decidí no hacerlo. Observé el aparcamiento y apenas oí las puertas abrirse y cerrarse. Momentos después, vi a un hombre caminando por mi calle. Vi que era el mismo chico en el gimnasio. No podía creer lo que veía. Caminó por la calle y luego entró directamente en mi jardín delantero. Me moví a un lugar mejor para mirar por la ventana donde era menos visible en caso de que la persona pudiera ver la ventana. El hombre se acercó a los escalones de mi entrada y llamó a la puerta. Seguí mirándolo desde la ventana. Después de tocar la puerta, se movió un poco, desplazándose detrás del pilar de ladrillo en los escalones de la entrada al lado de la puerta. Él me siguió y luego desapareció de mi vista. En lugar de abrir la puerta, llamé a la policía. Unos minutos más tarde, el hombre volvió a llamar. Esta vez golpeó más fuerte que antes, pero cuando no respondí y se fue, lo vi caminar de regreso a su auto, y probablemente menos de un minuto después de que se fue, llegó la policía. Les conté cómo el hombre se fue y pudieron encontrarlo y detenerlo poco tiempo después. Estoy bastante seguro de que simplemente le dijeron que no me molestara, aunque no creo que le pusieran multa ni nada. Pero afortunadamente no he vuelto a ver al hombre desde entonces. Hace unos años trabajé en este pequeño gimnasio abierto las 24 horas. Era una sala de pesas con varias cintas de correr y otras máquinas. Y luego hay un camerino y listo. Trabajaré de noche y seré el único empleado allí. Tal como está configurado el gimnasio, puedes caminar por un pasillo de unos 50 pies de largo desde la puerta principal. Y luego había una recepción donde me sentaba y a mi izquierda se abría la sala de pesas principal y esas cosas. Bueno, solo trabajé allí durante 6 meses, pero fue tiempo suficiente para que sucedieran cosas muy extrañas. El gimnasio está situado en una zona bastante normalita. No es en una ciudad ni en medio de la nada ni en ningún lugar para pasar la noche. Aunque no aparecerá mucha gente. Al principio el gimnasio no era tan grande y no tenía muchos miembros. Una noche estaba sola en el gimnasio sin nadie más. Probablemente eran cerca de las 2 de la mañana y estaba sentado detrás de la recepción sintiéndome aburrido cuando la puerta principal del gimnasio se abrió de repente. Miré hacia arriba y vi a un hombre entrando. Nunca lo había visto antes, pero pensé que era un miembro alto, delgado y de aspecto rudo. Caminó hasta la recepción pero luego intentó pasar junto a mí. Ni siquiera miró en mi dirección. Lo detuve y le dije que tenía que escanear aquí. El hombre se detuvo y se dio vuelta. Me miró pero no dijo nada. Luego se dio la vuelta y salió por la puerta principal. Esto es muy extraño. Estaba pensando que tal vez dejó su tarjeta de membresía en el auto. Después de que el hombre salió del edificio, caminó hacia la derecha y se perdió de vista. Tenemos una ventana grande a cada lado de la puerta de entrada, también de vidrio, para poder ver el exterior. Mi vista era parte de nuestro estacionamiento con un poco de la calle detrás, pero no podía ver gran parte del estacionamiento.
No vi al hombre ni su coche, solo el espacio de estacionamiento vacío. Pasó un tiempo y luego creo que la persona simplemente se fue. Este es un trato bastante extraño. Luego, todavía sentado en mi escritorio, miré casualmente hacia arriba y vi que la persona había regresado. Se paró fuera de la ventana, junto a la puerta principal, mirando hacia adentro. Cuando lo vi, no entró. Luego se hizo a un lado, fuera de mi vista. Menos de un minuto después reapareció, mirándome desde el otro lado de la ventana. Esto es muy extraño. Luego volvió a desaparecer. Estoy tratando de descubrir qué está pasando aquí. Pasaron unos 5 minutos y luego el hombre regresó. Esta vez entró y tuve un mal presentimiento, pero después de que la puerta se abrió unos 5 pies, simplemente se dio la vuelta y salió. Me sentí aliviado de verlo partir, pero también me sentí más raro por eso. Luego se paró junto a la ventana fuera de la puerta y empezó a mirarme. Cuando lo miré, no se alejó como lo había hecho antes. Esta vez simplemente siguió mirándome. Fue realmente espeluznante y tuve que mirar hacia otro lado. Pero cuando volví a mirarlo, él todavía me estaba mirando. Y luego me saludó con la mano como si me estuviera indicando que saliera del gimnasio. No me levanté. Entonces el hombre desapareció de mi vista. No sé qué hacer con su extraño comportamiento, pero se vuelve más loco. Unos segundos después de que volvió a salir por la ventana, de repente escuché el sonido del motor de un automóvil arrancando y el chirrido de neumáticos. Entonces vi un coche circulando extremadamente rápido por el aparcamiento desde la derecha. Se disparó, saltó sobre la acera y, de manera bastante imprudente, salió a la calle. Vi el auto avanzar por la carretera y luego perderse de vista. Entonces oí sirenas de policía y vi un coche de policía con luces intermitentes caminando por la calle detrás de él. Luego las cosas volvieron a la normalidad. El hombre no volvió. Solo me pregunto qué estuvo haciendo durante más tiempo en la Tierra. Todavía no sé qué está haciendo. Brian me mostró su casa durante una semana y se sentó con mis perros mientras me dejaba conocer a su enorme husky llamado Bear. No voy a mentir, es ronco y tiene un poco de sobrepeso, pero sigue siendo lindo. Brian me dijo que podía comer lo que quisiera. La puerta de entrada también incluía una cerradura donde ingresabas un código numérico para ingresar, por lo que era muy segura. Así que pasó una semana y me presenté un viernes por la noche y poco después Brian y su esposo dejaron la casa para ir a California. Las cosas estaban bastante frías. Los 2 primeros días. Trabajé la mayor parte de la tarde, tomé un descanso para alimentar a los perros y regresé más tarde por la noche para llevar a los osos a dar una vuelta. Me quedé despierta hasta tarde viendo películas y cuando llegó la hora de acostarme dejé que el oso durmiera a mi lado. De todos modos, el lunes por la noche, después de salir del trabajo, escuché un golpe en la puerta. Miré por la mirilla y vi a un hombre que parecía llevar un uniforme de policía negro. Pensé que era un poco extraño, pero abrí la puerta para ver qué era. «Hola, estoy buscando a George», dijo. «George», yo digo, «oh no, no hay ningún George aquí. Soy un perro sentado al lado de un amigo. Estoy aquí desde el viernes». En retrospectiva, fue muy estúpido decirle a una persona al azar en la puerta, «no sé si estoy solo». «Bueno, ¿cuánto tiempo llevas aquí?», dijo, y no respondí hasta el miércoles. «Oh, eso estuvo genial, está bien, lamento molestarte», y luego se fue. Fui un poco raro y cerré la puerta. Le envié un mensaje de texto a Brian y le conté lo que acababa de suceder y ella básicamente solo dijo, «oh, no te preocupes», y se encogió de hombros. A mí también me pareció raro y todo volvió a la normalidad hasta que me fui a la cama el miércoles a medianoche. Mientras yacía en la cama, el pensamiento seguía rondando por mi cabeza de que debía asegurarme de que la puerta principal estuviera cerrada con llave, así que me levanté y revisé. Por suerte, todavía tengo una sensación extraña. Me quedé dormido y me despertó un perro que ladraba como loco a las 3:05 de la mañana. Esto me asusta un poco.
Pensé que alguien estaba entrando. Me levanté y caminé hacia la sala para ver al oso gruñendo y ladrando en la puerta principal. Miré por la mirilla y vi al mismo hombre de pie con otro hombre, esta vez vestido con un uniforme de seguridad. En este punto, me siento asustado. ¿Por qué volvería el mismo tipo cuando sabía que estaba solo? Esta vez no me molesté en abrir la puerta. Dos hombres que no reconocí vestidos como guardias de seguridad a las 3 de la madrugada. Cuando los vi alejarse me aseguré de que todas las puertas estuvieran cerradas, abrí las puertas y no vi ningún tipo de coche de seguridad. Todavía necesito pensar desnudo. Pensé que tal vez sus ladridos los ahuyentaron. Volví a entrar y me quedé dormido. No me molesté en decírselo a Brianne ya que ella estaba con Callie de todos modos. Me alegra decir que solo me quedé una noche después de eso. Hasta el día de hoy todavía no tengo idea de quiénes eran esos tipos o qué querían, y nunca he vuelto a cuidar perros desde ese incidente. Tenía 16 años y vivía en un apartamento con mi madre soltera. Soy hijo único y mi madre tiene 2 trabajos, por lo que a menudo estoy solo en casa. Cuando tuve edad suficiente para cuidar de mí mismo, nunca tuve miedo de estar solo, sobre todo porque estaba en un complejo de apartamentos con muchas otras personas viviendo encima y debajo de mí. Ese día, mi madre tenía 2 trabajos al mismo tiempo, por lo que cuando su primer turno salía del trabajo a las 2 en punto, pasó directamente al siguiente turno, que comenzaba a las 3 en punto y terminaba a las 11 en punto. Era verano, así que no tenía escuela, no tenía auto ni nada, así que lo único que podía hacer era caminar o quedarme en casa. Pasé la mayor parte de la mañana viendo televisión e incluso tomé una siesta. A las 6 en punto tenía hambre y quería cenar. No teníamos mucho para comer, así que cogí algo de dinero en efectivo del mostrador y me dirigí al supermercado. Fue una caminata de 40 minutos pero al menos hacía buen tiempo. Compré algunos bocadillos y una comida congelada y comencé a caminar de regreso. Estaba oscuro, pero todo el camino a casa estuvo bien iluminado y no en una zona de peligro, así que no me preocupé. He hecho esto muchas veces antes. Sin embargo, a mitad de camino me di cuenta de que un hombre que caminaba detrás de mí estaba dando la misma vuelta que yo. Aceleré el ritmo pero nunca pareció perderlo. El último camino conduce directamente al complejo de apartamentos, sin nada debajo, pero él todavía me sigue. Estaba nervioso, pero también sabía que probablemente era alguien más que vivía en uno de los apartamentos. Llegué a la puerta y subí a mi habitación. Conocía a todos los que vivían en mi complejo, o al menos como eran, así que sabía que quienquiera que fuera esa persona no podría entrar incluso si intentaba seguirme. Saqué las comidas congeladas y comencé a calentarlas en el microondas. Pasó aproximadamente 1 minuto y escuché el zumbido de la habitación de abajo, luego el mío y luego el de la habitación de arriba. Una petición sonó en la puerta. Esto es lo que suele hacer la gente si olvida sus llaves. Llamaban a todas las habitaciones con la esperanza de que alguien tuviera la amabilidad de llamarlos. Esperé un momento y luego escuché el débil sonido de la puerta de entrada abriéndose y abriéndose. Alguien los dejó entrar. Caminé, pegué la oreja a la puerta y escuché con atención. Escuché un golpe en la puerta de una de las habitaciones de abajo y luego alguien abrió la puerta. Fue muy difícil escuchar alguna palabra específica, pero en un momento podría haber jurado que escuché mi nombre. Mi corazón empezó a acelerarse. La puerta de abajo se cerró y los pasos comenzaron a subir. Caminaron hasta mi puerta y se detuvieron. Salí de la puerta y traté de estar en silencio y tocaron de nuevo y hola, tu mamá me pidió que revisara. ¿Puedes abrir la puerta y decirme que estás bien? Por favor, no hagas que esto suene mal, pero yo. Cuando mi madre está ocupada en el trabajo. Ella nunca enviará a alguien a ver cómo estoy. Esto definitivamente es algo malo. Me moví a la esquina opuesta de la habitación y llamé al 911 y el hombre continuó tocando la puerta y llamándome mientras la policía estaba en camino. En un momento, incluso comenzó a patear la puerta como si intentara derribarla. Me asusté y me encerré en mi habitación.
Finalmente cesaron los golpes y unos minutos después apareció el policía. La mujer que vivía en la habitación de abajo le dijo al policía que el hombre dijo que era niñera y le preguntó si sabía que esa habitación era mía. Ella dijo que él sabía mi nombre y todo, así que ni siquiera pensó en no confiar en él. Sin embargo, era obvio que podría estar intentando secuestrarme. Desafortunadamente, no pudieron identificar al hombre más que la descripción de la mujer, por lo que nunca lo encontraron, lo que me asusta aunque me pregunto cómo este hombre supo mi nombre cuando mi mamá no estaba en casa. ¿Cuánto tiempo lleva siguiéndome? ¿Sigue ahí? Vivo solo en una pequeña casa en Wisconsin. Está en una pequeña comunidad con docenas de casas en el área, pero a solo unos kilómetros del pueblo. He vivido en la misma casa durante unos 4 años y, en general, no he tenido ningún problema. Me gusta no estar en una zona concurrida y simplemente tener árboles alrededor de la comunidad. Sin embargo, tengo un trabajo normal de 9 a 5, lo que significa conducir hasta la ciudad y llegar a casa alrededor de las 6 la mayoría de los días. Todo esto sucedió el año pasado y luego vendí mi casa y me mudé más cerca de la ciudad porque todavía me da escalofríos al pensar que esto volverá a suceder. Una mañana me levanté a la hora habitual para prepararme para ir al trabajo. Me vestí, tomé un plato de cereal y conduje hasta la ciudad. A las 5. Empecé a conducir a casa. El sol se estaba poniendo y cuando entré en el camino de entrada, ya estaba oscuro. Entré, puse mi bolso en la silla de la cocina y comencé a buscar algo para cenar en la cocina. Sin embargo, cuando miré los estantes, noté algo extraño. La caja de cereal que desayuné no estaba donde recordaba ponerla. De hecho, no está en ninguna parte. Miré alrededor de la cocina y estaba realmente confundida y pensé que estaba loca. Después de un tiempo me frustré y dejé de preparar una cena rápida y traté de disfrutar el resto de la noche. A las 10 en punto, mis ojos se estaban poniendo pesados, así que apagué la televisión, entré a la cocina y llené mi botella de agua antes de acostarme. Luego caminé hacia la puerta trasera y apagué la luz del porche trasero. Pero justo antes de apagarlos, vi una figura parada entre los árboles en el extremo más alejado del patio, justo fuera del alcance de la luz. No pude verlos más de cerca, así que me quedé allí mirándolos durante unos segundos hasta que los vi caminando hacia lo más profundo del bosque. Esto es realmente extraño y me da escalofríos, pero realmente no estoy seguro de qué está pasando. Estoy más confundido que nada. Apagué la luz y me fui a la cama. A la mañana siguiente me preparé nuevamente para ir a trabajar y bajé, pero cuando abrí la despensa estaba la caja de cereal, la que pensé que faltaba. Está justo donde lo dejé. Pensé que me lo había perdido, lo comí rápidamente y me puse a trabajar. Pero me senté en mi escritorio pensando en ello todo el día. Cuanto más lo pienso, más seguro estoy de que ayer no estaba allí. Entonces apareció en mi mente el número al lado de mi casa, asustándome aún más. Pero es domingo, así que tengo un fin de semana para relajarme y descansar. A los 4 años, mi jefe enviaba a los empleados a casa temprano, lo cual era un gran alivio para mí porque no podía concentrarme. De todos modos, conduje a casa a las 5 en punto. Sin embargo, tan pronto como entré por la puerta, algo se cayó. No sé qué es, pero puedo sentirlo. Entré a la cocina y todo pareció encajar. Me quedé helada. Viene del salón. Hola, llamé. Se hizo el silencio nuevamente. Caminé lentamente hasta la entrada de la sala y escaneé la habitación. Caminé unos pasos más, con cautela, comprobando detrás de todo. No había nada ni nadie. Estaba caminando de regreso por la puerta principal, lista para revisar el piso de arriba, cuando escuché pasos repentinos corriendo por la cocina. Giré la cabeza y miré hacia el pasillo. Un hombre estaba a lo lejos, mirándome. Es como si mi cerebro y mi cuerpo se apagaran por un segundo mientras nos mirábamos fijamente. Me di la vuelta y abrí la puerta principal.
Mientras salía corriendo de la casa y corría hasta la casa de mi vecino, escuché sus pasos detrás de mí. Llamaron a la policía por mí y me pidieron que me quedara con ellos hasta que llegaran. El hombre se había ido, por supuesto, pero descubrieron que una de las bisagras de la ventana estaba rota, lo que permitía entrar a la casa a pesar de que estaba cerrada con llave. También encontraron evidencia inquietante de que el hombre pudo haberse quedado en mi casa durante horas, comiendo mi comida y todo. No hay manera de saber cuánto tiempo lleva sucediendo. Después de eso puse mi casa en venta y viví con unos familiares hasta que pude mudarme. No sé si ese hombre era dañino, o si simplemente vivía en mi casa porque podía, pero nunca pude evitar verlo parado al final del pasillo, mirándome con esos ojos muertos. Atención, fanáticos del terror, ¿están listos para agregar algo único a su colección? Prepárate para mostrar tu apoyo a nuestro espeluznante canal de YouTube al poseer un juguete de peluche MJV de edición especial limitada. Así es, le damos vida al miedo con una versión exclusiva y de alta calidad de MJV, nuestro querido personaje de terror. Imagina tener tu propia versión linda y adorable de MJV para hacerte compañía mientras miras contenido espeluznante, pero tendrás que actuar rápido porque estas hojas plus de edición limitada solo estarán disponibles por un corto tiempo. Así que no esperes. Haz clic en el enlace de nuestra biografía para registrarte con tu correo electrónico y ser uno de los primeros en saber cuándo se abren las reservas. Estos peluches de MJV son la manera perfecta de apoyar nuestro canal y al mismo tiempo agregar un artículo único y emocionante a tu colección de terror. ¿Qué estás esperando? Prepárate para abrazar el horror y registra hoy tu MJ Plus y de edición limitada. Soy una mujer de 31 años y esto me pasó cuando tenía 29. En 2020, mi amiga Stacey me dijo que una amiga suya, la llamaré Brianne, necesitaba una niñera porque Brianne y su esposo se iban de vacaciones a California. Stacey sabía que mi perro estaba sentado en una aplicación llamada Rover, que es una aplicación donde puedes colocarlo con extraños al azar, paseadores de perros, lo que sea. Pensé que esta era la oportunidad perfecta porque necesitaba algo de efectivo, 200 pesos para controlarlo por 5 días, ¿por qué no, verdad? El año pasado fue la primera vez que viví completamente sola en una casa, ya que acababa de alquilar un pequeño local en un nuevo barrio que estaba más cerca de mi trabajo. Me mudé a principios de octubre pero parecía que la mayoría de los vecinos estaban en silencio así que hice lo mismo pero todo fue normal. En las primeras semanas. De todos modos, es Halloween y me di cuenta de que solo unas pocas casas tenían decoraciones. No tiene ninguna locura, solo unas cuantas calabazas o carteles, pero tiene más que cualquier otra casa. Decidí poner un cartel de truco o trato en mi puerta y compré una pequeña bolsa de dulces para repartir en mi antigua casa. Quería comprar 3 o 4 bolsas grandes, pero no tenía la sensación de que estas personas realmente estuvieran celebrando Halloween aquí, así que pensé que una bolsa sería suficiente. Llegó la tarde y formé un grupo con unos cuantos niños, pero básicamente eso fue todo. Estoy un poco decepcionado porque siempre disfruto Halloween, incluso si solo soy yo quien reparte golosinas en mi casa. De todos modos, empezó a hacerse tarde alrededor de las 10 de la noche, así que puse la bolsa de dulces en mi despensa y me senté en el sofá a ver una película de terror. Esa noche, creo que estaba a mitad de la película cuando escuché sonar el timbre. Un poco confundido y molesto, me levanté y miré por la mirilla para ver quién estaba allí. Vi lo que parecía un niño pequeño, de unos 10 u 11 años, parado en la puerta vestido con un disfraz hecho en casa. No parece nada concreto, solo tela negra con detalles en rojo y una máscara negra. Abrí la puerta y dijo truco o trato. Ahora que tengo casi 11 años, me preocupa un poco que esté solo. Puerta a puerta. Sonreí y le dije que esperara un momento y le trajera unos dulces que había dejado a un lado. Regresé a mi despensa, tomé un puñado, los llevé a la puerta y los puse en la funda de almohada del niño. Luego miré detrás de él para ver si sus padres estaban en la acera o tal vez un grupo de amigos, pero no vi a nadie.
Se dio la vuelta y comenzó a alejarse, pero me quedé en la puerta por unos segundos para asegurarme de que estaba bien, pero nuevamente, no vi nada ni a nadie, así que cerré la puerta y regresé al sofá. Unos minutos más tarde, el timbre volvió a sonar. Esta vez fui primero a la despensa, tomé una bolsa de dulces y me dirigí hacia la puerta. Cuando lo abrí, me sorprendió ver al mismo niño parado allí, pero sin la funda de la almohada ni el bolso. Esta vez me preocupé y le pregunté si se encontraba bien, pero no respondió. Volví a mirar detrás de él, pero esta vez noté que alguien estaba parado en el camino de entrada del vecino al otro lado de la calle, mirándonos. Parece un hombre adulto, pero viste ropa similar a la de los niños. ¿Es tu papá el que está ahí?, le pregunté amablemente. El niño esperó un rato y luego dijo que sí. Entonces le pregunté por qué había vuelto a mi casa y el niño respondió que quería más dulces. Estaba aún más confundido acerca de esto porque él no tenía una funda de almohada, pero le entregué mi bolsa de dulces para que se los llevara, pero el niño parecía casi molesto por alguna razón, luego de mala gana se acercó y agarró un pedazo antes de salir corriendo. Toda la interacción me dio escalofríos, así que me aseguré de cerrar la puerta con llave y regresé para terminar la película. Ya se estaba haciendo bastante tarde, así que decidí prepararme para ir a dormir. Me levanté del sofá y comencé a caminar hacia las escaleras, pero por el rabillo del ojo vi un destello de luz fuera de la ventana. Caminé nerviosamente para mirar afuera y me di cuenta de que era la luz del sensor de movimiento al lado de mi garaje. Me quedé en la ventana y miré a mi alrededor durante unos minutos porque ya me estaba poniendo un poco espeluznante, pero no pasó nada, así que cerré las persianas y subí a mi habitación. Me quedé en la cama durante unos 30 minutos pensando en el chico de antes y en lo extraño que era todo, pero cuando comencé a quedarme dormido escuché un suave crujido, seguido de un fuerte golpe en la puerta principal. De repente salté de la cama y bajé silenciosamente las escaleras hasta la puerta principal. Justo antes de mirar por la mirilla, 3 golpes más fuertes sacudieron la puerta y me hicieron saltar hacia atrás. Esperé allí unos segundos y luego miré, era el hombre que había visto al otro lado de la calle antes, el niño estaba hablando de su padre. Allí estaba, a centímetros de la puerta, todavía vestido con un espeluznante disfraz y una máscara negros y rojos. Me di cuenta de que tenía algo en la mano, pero estaba demasiado cerca de la puerta para que pudiera ver qué era. No había manera de que fuera a abrir esa puerta porque no tenía idea de lo que este tipo podría querer de mí. Sabía que esto era una broma de mal gusto o algo peor. Corrí escaleras arriba, agarré mi teléfono, me encerré en mi habitación y llamé al 911. El hombre siguió tocando la puerta, probablemente durante un minuto completo, antes de que la puerta quedara en silencio. Esperé con miedo, esperando que se hubiera ido, luego me levanté y miré por la ventana de mi habitación, que tenía una pequeña vista del pasillo que conducía a la puerta principal. Pero mientras miraba, hubo un repentino sonido de vidrio rompiéndose, y sonó como si estuviera en la cocina de abajo. En ese momento estaba totalmente asustado y no podía defenderme si subían las escaleras. Gracias a Dios, después de un rato, escuché las sirenas de la policía al costado de la carretera, seguidas de pasos que salían corriendo de las escaleras. Esperé a que la policía me llamara en la puerta principal y luego bajé para dejarlos entrar. Registraron la casa para asegurarse de que el hombre se había ido y notaron que una de las ventanas de mi cocina estaba rota y era obvio que el hombre había entrado. Terminé quedándome en un hotel por unos días solo para estar seguro, pero no creo que el tipo regresara nunca. Lo mantuve en mi cabeza toda la noche, preguntándome si simplemente estaba usando a su bebé como una forma extraña de entrar a mi casa. No estoy seguro, pero no robaron nada, lo que me hace preguntarme qué diablos estaba intentando hacer el hombre para entrar en mi casa. De todos modos, ha pasado casi un año y faltan solo unas semanas para Halloween, y estoy empezando a sentirme bastante paranoico de que el chico del año pasado pueda regresar para terminar lo que comenzó. Hace unos años, mis amigos y yo íbamos a pedir dulces o entretenernos cuando teníamos 13 o 14 años.
Este era nuestro segundo año y no teníamos padres caminando con nosotros, así que estábamos súper emocionados y nos divertimos mucho corriendo por el vecindario recogiendo dulces. Una cosa que hacemos todos los años antes de Halloween es planificar nuestra ruta de golosinas desencadenantes para poder ir a las casas más grandes y, con suerte, conseguir bastones de caramelo de tamaño normal. A principios de este año, finalmente se completó una calle entera de nuevas casas de lujo y la gente ya se está mudando a ellas. Entonces decidimos empezar allí y luego pasar a otras comunidades. Esta nueva calle de casas no está muy lejos de mi casa, así que nos reunimos todos en mi casa la noche de Halloween. Luego partimos para empezar a iniciar el tratamiento. Nos detuvimos en algunas casas en el camino, solo para comprar algunos dulces extra, y caminamos por la acera que conduce a la nueva calle. Para nuestra sorpresa no vimos a ningún otro niño caminando por aquí. Pensamos que éramos los primeros y estábamos tan emocionados que corrimos a la primera casa. Un anciano amable abrió la puerta y nos dio a cada uno una barra R6 de tamaño completo. Una vez que salimos del camino de entrada, todos estábamos muy emocionados de haber tenido un buen comienzo, pero cuando presionamos un timbre no hubo respuesta, ni en la casa de al lado ni en la siguiente. Una cosa de esta calle es que cada casa tiene un patio muy grande, por lo que la caminata entre ellas toma casi 2 a 3 minutos. Alrededor de 10 casas quedaron sin respuesta y empezamos a sentir que habíamos desperdiciado Halloween aquí y no obtuvimos nada. Sin embargo, pudimos ver la casa de al lado y, hasta donde podíamos ver, era la casa más grande de la calle. Así que acordamos intentarlo allí primero. La casa tiene un largo camino de entrada que conduce a un camino circular más grande. Mientras caminábamos, vi a una mujer parada en la pequeña ventana al lado de la puerta mirándonos. Pero tan pronto como hice contacto visual con ella, ella rápidamente retrocedió. Supuse que ella solo estaba esperando un truco de bigotes y me alegré de ver a alguien en casa y, con suerte, nos dio algunos dulces. Subimos al porche y llamé al timbre. Casi de inmediato, una mujer abrió la puerta y detrás de ella había otra mujer mayor, la misma que había visto en la ventana. Todos estaban sonriendo y, como decimos, pidiendo dulces. Luego abrió más la puerta, revelando una enorme mesa redonda que se encontraba en la gran sala de entrada. La mesa estaba cubierta con casi todo tipo de dulces que encontrarías en una tienda. No puedo creer que alguien gaste tanto dinero en dulces de Halloween, pero con una casa como esta, supongo que se vuelve perspicaz. Nos dijo que entráramos y escogiéramos 2 dulces que queríamos. Sin dudarlo corrimos hacia la mesa para ver todo lo que tenían. En ese momento todos tuvimos el gran placer de poder decidirnos por casi cualquier caramelo que quisiéramos. Pero mientras intentaba decidir mi segunda opción, escuché que la puerta se cerraba de golpe. Todos nos volvimos y miramos a la mujer parada en la puerta, todavía sonriéndonos. Luego nos pidió que nos quedáramos aquí un minuto porque se le olvidó traernos algo de postre y luego se alejó rápidamente. Miré a mi alrededor y vi que la otra mujer tampoco estaba allí. Me di cuenta de que todos estábamos en pánico y asustados. Unos segundos después, unos pasos empezaron a llegar hacia nosotros desde el pasillo. Inmediatamente corrí hacia la puerta, la abrí y nos dejé salir a todos, justo cuando podíamos escuchar a la mujer llamándonos a esperar. Todos corrimos por el camino de entrada y no nos detuvimos hasta que llegamos a mi casa. Nos sentamos en el camino de entrada, aterrorizados y confundidos por lo que acababa de suceder. Pensamos en decírselo a mis padres, pero sabíamos que nos gritarían por entrar tontamente a la casa cuando muchas veces antes nos habían dicho que no entremos a la casa de nadie. Entonces no dijimos nada. Después de un tiempo, eventualmente continuamos pidiendo dulces en mi vecindario, volvimos más cautelosos y tratamos de asegurarnos de que no fuéramos los únicos niños caminando por ahí. Definitivamente, esto es lo más extraño que me ha pasado en Halloween y mis amigos y yo todavía hablamos cada Halloween sobre lo que pensábamos que estaban haciendo esas mujeres y qué pasaría si tuviéramos postre en su casa. Cuando era niño, vivía con mis padres en una pequeña comunidad.
Halloween nunca ha sido una gran cosa en cuanto a trucos o golosinas o lo que sea, así que siempre hacemos algo más. Una cosa que a mi papá y a mí siempre nos ha encantado hacer en Halloween es explorar juntos lugares espeluznantes o abandonados. Es divertido y algo que nunca haría solo o incluso con amigos. Pero con él me sentí segura y nunca tuve miedo de lo que pudiéramos encontrar, al menos hasta hoy. Después de conducir un rato encontramos un granero en ruinas. Esta cosa debe haber estado vacía durante años, le falta la mitad del revestimiento y el techo se derrumbó. Si no fuera por ese poquito de pintura aquí y allá, nunca sabrías que es rojo. Nos abrimos camino entre los vidrios rotos y las tablas para encontrar las herramientas restantes y la basura, y entonces lo vi, un pequeño y lindo espantapájaros posado en un costado del granero. Lo señalé y papá abrió el camino, pero cuanto más nos acercábamos, peor olía. Pobre chico, oí decir a mi padre mientras miraba hacia abajo, había un gran mapache salvaje inmóvil no lejos de los pies del espantapájaros. ¿Qué crees que lo mató?, le pregunté. Cuando volví a mirar al hombre, él lo comprobó, pero luego me quedé paralizado. Me está mirando. Podría haber jurado que antes había estado mirando a lo lejos, pero ahora su mirada se había desplazado hacia mí, todavía sonriendo y sentada erguida. Pero solo los ojos conmovieron a papá. Él no respondió. Lo miré y señaló al mapache con una mirada más repugnante esta vez. Entonces vi lo que estaba mirando. Todo su interior ha desaparecido y normalmente hay un gran desorden u otro problema. Pero, por extraño que parezca, apenas se nota a menos que se mire de cerca. No era mi intención, pero volví a mirar al espantapájaros. Mi estómago se hundió cuando me di cuenta de que todavía me estaba mirando, pero sus cejas una vez levantadas ahora estaban fruncidas y su sonrisa había desaparecido. Entonces comencé a notar sangre esparcida filtrándose a través de su ropa hecha jirones. Sentí que me invadía un malestar y estaba muy mareado hasta que mi papá puso su mano en mi hombro. Probablemente solo sea un lobo, dijo, y empezó a abrir la salida. Sus palabras me hicieron sentir mejor, pero no estaba segura de creerlas. Al salir, volví a mirar al espantapájaros, que así lo encontramos, mirando a lo lejos y sonriendo con las cejas arqueadas. Nunca se lo dije a mi padre porque no estaba segura si lo que vi era real y no quería que se preocupara por lo que vi y dejara de llevarme a aventuras. Todavía no sé lo que estaba viendo, o si era real. Pero lo que más me asusta es que unos días después mi papá y mi hermano volvieron a dibujar el granero y cuando regresó me mostró la foto y no había ningún espantapájaros en ella.